Gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes, ahora y siempre. El texto que queremos usar para hoy es también la lectura correspondiente al próximo domingo, en Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante, donde dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y a la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, que cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí viene con autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan su nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Hasta aquí la lectura, pueden tomar asiento. Saulo fue un fariseo, miembro de uno de los grupos religiosos judíos, hombre ferviente y estricto en las prácticas de los fariseos. Y como la mayoría de sus colegas, él no creía que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Y por lo tanto, estaba, como muchos de sus compañeros, en contra de Jesús, en contra de la iglesia, en contra de los seguidores de Jesús. A esta altura de este evento debemos recordar ya hace tiempo que Jesús había sido crucificado en Jerusalén. Él murió consumiendo la ira de Dios, tomando la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados. Cristo también había resucitado al 3er día y después también había ascendido 40 días más tarde al cielo, y 50 días más tarde o 10 días después de esta ascensión o de esta desaparición física visible de Jesús, también envió su Espíritu Santo, como había prometido, sobre
sus creyentes, especialmente sobre sus apóstoles, para darles valor y poder, para que proclamen su evangelio a todo el mundo, para que se construya la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso los apóstoles y los creyentes llevaron el evangelio, guiados por este Espíritu Santo, a todas partes. Y mucha gente creyó, y la iglesia crecía y se extendía cada vez más. Primeramente entre los judíos, en Jerusalén y también en otras partes. Y Saulo y muchos otros fanáticos religiosos judíos no podían tolerar el crecimiento de la iglesia o de los seguidores de Jesús. Y pensaron sinceramente que hacen un favor a Dios si luchan contra de la iglesia, si meten preso a los cristianos, si los maltratan y si los matan también, para acabar con esta secta maldita. Así deben haber pensado. Y por eso se inició, como sabemos, una persecución en Jerusalén. Los cristianos tuvieron que huir. Y supongo que muchas veces dejaron un montón de sus cosas, se fueron con casi nada, pero se llevaron casi todo consigo. Se llevaron la riqueza más grande que ahora poseían, que era a Cristo y su mensaje de salvación y de vida. Por eso la persecución tuvo el efecto contrario a lo que los enemigos querían. La iglesia se extendió tanto más porque donde quiera que fueron estos cristianos, proclamaron el mensaje y cada vez más gente creía y la iglesia se extendía tanto más. Por eso Saulo y muchos otros comprendieron que no era suficiente con perseguirlos en Jerusalén o en Judea. Había que ir más lejos. Había que perseguirlos también en los países extranjeros, traerlos presos de allá y acabar con esta plaga llamado cristianismo o iglesia. Y así fue como Pablo con una comitiva viajó hacia Siria, hacia la ciudad de Damasco más precisamente. Y en el camino, como sabemos y como leímos, tuvo ese encontronazo con Jesús, o mejor dicho, Jesús salió a su encuentro de una manera muy fuerte. Y ese encontronazo cambió completamente la vida de Saulo. De enemigo de Jesús se transformó ahora en apóstol de Jesús. Una gran luz lo encegueció en ese momento. Fue guiado por sus compañeros de viaje hasta la ciudad de Damasco. Y llegó allí de una manera muy diferente a lo que él había imaginado. Había pensado llegar allí como un conquistador, como hombre fuerte, pero llegó allí como hombre débil. Pero ahora convertido por el Espíritu Santo en un creyente en Cristo. Creo que esto es una prueba bíblica contundente, que nuestra fe no es el resultado de un razonamiento nuestro que decide aceptar algo, sino que la fe en Cristo es un don que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. El caso de Pablo lo muestra de manera realmente muy clara, ¿no? Bien, Saulo llega a Damasco. En Damasco no fue recibido por sus ex colegas que estaban de acuerdo con él en llevar presos a los cristianos, sino que estuvo recluido en una casa y Jesús le envió a él un líder de la iglesia a la cual él venía a combatir, a Ananías. Y como escuchamos en la lectura, la primera reacción de Nehemías fue seguramente igual que habríamos hecho nosotros, una reacción lógica. Lo primero que Ananías pensó, este Saulo usa una estrategia para agarrarme con las manos en la masa. Se hace pasar como que alguien que vio a Jesús y que ahora es cristiano y que ahora me va a agarrar a mí, que soy un líder de la congregación. Pero la respuesta de Jesús en la visión a Ananías fue esta: anda a verlo, porque he aquí que él ora. Y con eso Ananías se convenció de que Saulo ya no era un enemigo de Jesús,
sino que ahora era un creyente en Jesús y un hermano en la fe de Él. Y ese es el punto en el cual queremos detenernos. De esta historia bíblica podemos sacar diferentes enfoques, pero hoy quisiera que enfoquemos lo siguiente: la importancia que Cristo le da a la oración. Ser cristiano y orar son dos cosas que van de la mano. Ananías había tenido la información de que Saulo venía para llevarlos presos, porque él dijo: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí viene con la autoridad de los príncipes y los sacerdotes para prender a los que invocan su nombre. O sea, Ananías sabía que Saulo venía para combatir a los cristianos y por eso tenía miedo. Él era un líder de la iglesia en Damasco, ¿no? Probablemente en la sinagoga judía. Y seguramente pensó: yo voy a ser el primero o uno de los primeros en ser destinados a la prisión o al matadero. Entonces, por eso no es raro, como dijimos, que haya reaccionado primeramente con espanto a la orden de ir a la casa donde estaba este Saulo. Y hacía falta un argumento poderoso para convencerlo, un argumento claro y poderoso. Y Jesús lo tenía en esa visión. Andá a verlo, porque he aquí que él ora. Lo cual muestra que para Jesús una prueba importante, principal y patente, que el enemigo suyo, que era su enemigo, ahora se ha rendido y ha entregado las armas y que ahora está en paz con él, porque él ahora ora, que ya no es un enemigo, sino que es alguien de él. Y en Ananías también sabía que un no cristiano, un no creyente en Cristo, no puede orar en realidad, porque no tiene comunión con Dios. En todo caso puede, como también hoy día, repetir rezos, pero realmente no puede hablar con Dios porque no hay línea, no hay comunión con Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si Cristo no es aquel en el cual confiamos como Redentor, alguien no podría hablar con Dios. Por otro lado, Ananías también sabía que era normal y lógico que un cristiano ore, porque orar, como dijimos, ser cristiano y orar son dos cosas que van de la mano, porque es el fruto de la fe que recibimos, ¿no? Como hijos de Dios hablamos con nuestro Padre Celestial, deseamos y podemos hablar con nuestro Padre Celestial. El cristiano que no ora, de alguna manera, es como un ser vivo que no respira. Se va a ir asfixiando, se va a ir enfermando y se va a ir asfixiando. En segundo lugar, la importancia que Jesús le da a la oración también se nota en el cuidado y la atención que Él brinda al que ora, en este caso Saulo. Para atender la oración de Saulo, Él apareció a otra persona, a Ananías, en una visión y le dio detalles muy precisos. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, cerca de la casa, busca en la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Le da la calle exacta, la calle La Derecha, la casa de un tal Judas, el nombre del que ora, Saulo, el origen del que ora, de Tarso, su ocupación actual, él está orando, y por último también dice que ha visto en visión que viene Ananías, el cual Jesús está hablando ahora, que va y impone las manos para que él recobre la visión. Jesús conoce al creyente que ora, sabe cada detalle de nosotros también, de todo lo que nos pasa, de nuestros sufrimientos y nuestras debilidades, y está listo también para
escucharnos y para responder y darnos lo mejor según su voluntad. Ahora bien, muchas veces Dios no nos responde como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra ignorancia pedimos mal, simplemente porque Dios sabe cómo hacer mejor. Dios quiere que siempre presentemos todos nuestros asuntos a Él y que confiemos en su oportuno socorro. Eso me hace acordar de una historia que leí hace poco de dos hombres que se encontraron y uno dijo, la verdad que la oración no sirve. Yo oro y Dios parece un palo. Ninguna respuesta. Y el otro dice, yo no puedo decir lo mismo, sino todo lo contrario. Estoy seguro que Dios siempre escucha mis oraciones y las responde. Pero eso sí, Dios a veces me dice sí, otras veces me dice no y otras veces me dice espera un poco. Pero Él siempre hace lo que es mejor para mí. Es también lo que dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Orar y esperar en la respuesta oportuna de Dios. Y por último y en tercer lugar, queremos mostrar aquí la importancia que el Señor le da a la oración mediante la respuesta que Él da al creyente que ora con humildad y fe. Las bendiciones que Saulo recibió del Señor fueron realmente innumerables y grandiosas. Saulo, como sabemos después, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Seguro que muchas veces se acordó de esta su primera oración genuina. Muchas veces se acordó y quizás especialmente cuando él escribió aquella frase, Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Seguro que aquel día en Damasco, en el camino a Damasco, la oración de él consistía básicamente en decir, Señor, perdóname por haber sido tu enemigo y haber ido contra ti y contra tu iglesia. Y también seguramente habrá pedido para recobrar la visión. Sin embargo, recibió mucho más que esto. El Señor le dio mucho más abundantemente de lo que él podía pedir o entender, como dice aquel versículo. Veamos algunas cosas que Saulo recibió de Dios. En primer lugar, él recibió perdón total de sus pecados. No solamente por aquel terrible pecado de haber perseguido a Jesús y a su iglesia, sino también por todos sus pecados. Él fue limpiado de todos sus pecados y revestido de la justicia de Cristo, como él mismo explica, al ser bautizado en Cristo. Recibió también visión física, pero junto con la visión física recibió también visión espiritual, como dice el texto aquí cerca del final. Entonces Ananías entró y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí vemos, vio otra vez con sus ojos, pero vio también mucho más que eso. Visión espiritual. Dios abrió sus ojos para ver y creer en toda la promesa de Dios y en Cristo. En tercer lugar, a partir de su conversión, el Espíritu Santo tomó posesión de Pablo y cada vez más lo transformó en el gran apóstol. Lo llenó de sabiduría extraordinaria, lo llenó de una voluntad férrea de servir al Señor y lo llenó también de coraje extraordinario para enfrentar grandes dificultades, para llevar el Evangelio a todas las naciones paganas de aquel entonces y seguir firme en la fe y servir siempre con alegría. Pablo sabía que Dios estaba siempre con él y sabía también cuál era su destino final. Por algo él escribió una vez, yo sé en quién he creído y estoy seguro que me reservará el depósito que tiene preparado para mí. Ahora bien,
si bien la respuesta de Dios a la oración de Saulo pudo haber sido especialmente extraordinaria, mejor dicho, Dios nunca deja de seguir este mismo principio de aquel versículo de Pablo. El Señor es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según la medida de Dios. Suele ocurrir muchas veces que nuestra debilidad, a veces no sabemos pedir, o quizás haya entre nosotros quien no ora, o quien ora muy poco, en muy pocas ocasiones. Como dije hoy, alguien que no ora, un cristiano que no ora, es como alguien mal y con el tiempo se enferma. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, necesitamos cultivar mucho la oración, que hagamos de ella un hábito de vida, que hagamos de ella una forma de vida, que tengamos momentos fijos de oración a solas o con la familia o con los compañeros, y que estemos listos para orar en cualquier momento, aunque estemos en la cola del banco, donde fuere, especialmente en la hora de la dificultad y en la hora del sufrimiento o de la angustia, como dice un salmo. Dios nunca corta el teléfono, tengamos esa certeza. La línea está siempre conectada. Él atiende siempre y siempre quiere escucharnos. Dios no duerme la siesta, ¿no? Está siempre ahí dispuesto a escucharnos. Él es un Padre amoroso que quiere que nosotros le roguemos con seguridad y confianza como los hijos amados a su amoroso Padre. Por eso oremos siempre con firme fe. Dios escucha siempre. Pidámosle cada día que Él perdone diariamente nuestros pecados, que son muchos y que son diarios. Que nos perdone por la causa de Cristo. Que nos libre de nuestras debilidades, que nos libre de las tentaciones en lo posible y que también nos libre de los peligros que diariamente están alrededor nuestro. Y que nos llene de su Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y nos haga aptos para servirle, especialmente para mostrar su amor a otras personas. Y oremos también por otras personas y otros asuntos. De esta manera estoy seguro que siempre vamos a tener sobrados motivos para dedicarnos a orar y a dar gracias a Dios. Dejemos que Dios, a su modo y a su tiempo, nos responda. Seguro que Él siempre nos dará mucho más de lo que podamos pedir o entender. Y sobre todo, nos perdonará siempre nuestros pecados, que es lo más importante. Nos perdonará nuestros pecados y también, como a Pablo, nos reservará para su reino celestial, para la vida perfecta en su presencia. Que Dios nuestro Señor nos ayude y nos guíe para que podamos cultivar la oración. Amén.